Fue Valeria quien lo propuso. Siempre era Valeria. Tenía esa clase de entusiasmo que no acepta el no por respuesta, que transforma cualquier objeción en una cobardía que hay que superar. 3 noches en el bosque de Garúa, al norte de la sierra, acampando, sin teléfono, sin señal, sin nada, solo ellos dos. Una tienda de campaña y el ruido del viento. Marcos la miró desde el otro lado de la mesa del desayuno, con la expresión que reservaba para sus ideas más imposibles. Pero ya sabía cómo terminaría. Llevaban 4 años juntos, y Valeria siempre ganaba estas batallas, no por insistencia, sino porque tenía razón con una frecuencia irritante. Sus aventuras siempre salían bien. Los viajes improvisados, las rutas sin mapa, las decisiones tomadas en el último momento, todo salía bien, porque Valeria lo quería así y el universo, por alguna razón, cooperaba. Salieron un viernes por la tarde con el coche cargado. Valeria llevaba la lista de provisiones memorizada y Marcos el mapa descargado porque no fiarse del GPS en la sierra era la única precaución que Valeria aceptó conceder. El bosque de Garúa no aparecía en las guías de senderismo, lo que para ella era una recomendación y para Marcos una señal de alarma que decidió ignorar. Llegaron al borde del bosque cuando el sol ya estaba bajo, tiñendo los pinos de un color cobre que habría sido hermoso si no hubiera hecho que el interior del bosque pareciera absolutamente negro. Montaron la tienda en un claro pequeño junto a un arroyo que sonaba bien. Descorcharon el vino que habían traído y cocinaron sobre el hornillo de gas, mientras la oscuridad llegaba desde todos lados a la vez, como si el bosque la fabricara desde dentro hacia afuera. «Es perfecto», dijo Valeria, mirando las estrellas que empezaban a aparecer sobre el claro. Marcos asintió. Tenía que admitirlo, era perfecto. El silencio era limpio, la temperatura era fresca pero no fría. El vino era bueno. Todo era exactamente lo que Valeria había prometido. Se durmieron a las 11. Ninguno de los dos escuchó los primeros sonidos, los que empezaron a las 2 de la mañana, cuando el bosque comenzó a moverse. Marcos se despertó sin saber por qué. No hubo sueño que lo sacudiera, ni ruido súbito, solo la transición inmediata del sueño a la vigilia, como si algo hubiera cortado el hilo con tijeras. Eran las 2:15 según el reloj que llevaba en la muñeca. Valeria dormía junto a él, su respiración lenta y regular. Entonces lo escuchó. Un sonido de pasos. No los pasos rápidos de un animal pequeño ni el trote de un ciervo. Pasos lentos, deliberados, con un peso que hacía crujir las ramas secas del suelo con una regularidad casi matemática. 1. Pausa. Otro. Pausa. Como si quien caminaba tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera exactamente a dónde iba. Marcos se quedó inmóvil escuchando. Los pasos rodearon el claro desde el norte. Pasaron por el flanco este y se detuvieron. El silencio que seguido fue peor que el sonido, porque en el silencio podía imaginarse cualquier cosa. Despertó a Valeria con una mano sobre su boca. Ella abrió los ojos y él señaló hacia afuera. Ella escuchó. Los pasos habían vuelto, ahora más cercanos, rozando casi el borde de la tela de la tienda. No era un animal. Marcos lo supo por la cadencia. Los animales tienen ritmo de animal, orgánico e irregular. Esto era otra cosa. Un ritmo con intención, como el de algo que ha aprendido a imitar el caminar. A Valeria se incorporó despacio y tomó la linterna. Marcos la sujetó por la muñeca y negó con la cabeza. Ella entendió. La luz los delataría. Permanecieron en silencio durante lo que pareció una hora, pero fueron apenas 20 minutos, hasta que los pasos se alejaron hacia el norte y el bosque volvió a su quietud. No durmieron más esa noche. Al amanecer, cuando la luz gris empezó a filtrarse entre los pinos, Marcos salió primero y recorrió el perímetro del claro. El suelo blando alrededor de la tienda tenía marcas. No eran huellas de animal conocido. Eran indentaciones largas, irregulares, que se hundían varios centímetros en la tierra como si el peso de lo que las había hecho fuera enorme. «Nos vamos», dijo Marcos. «Son las 6 de la mañana», respondió Valeria, pero su voz no tenía la seguridad de siempre. «Nos vamos,
Pero cuando llegaron al coche, encontraron que los dos neumáticos del lado izquierdo estaban completamente desinflados. No pinchados, desinflados, como si el aire hubiera sido extraído con cuidado, sin prisa. Solo tenían un gato y las ruedas necesitaban ser infladas, no cambiadas. El problema era que el compresor portátil que Marcos había traído se negó a arrancar, con la batería descargada de una manera que no tenía ninguna explicación lógica, dado que la había cargado completamente el día anterior. Pasaron la mañana intentando solucionar el problema, llamando a números de asistencia en carretera que no encontraban cobertura, y esperando a mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto y el bosque parecía inofensivo y ordinario, decidieron racionar los nervios y comer algo. Valeria preparó café y sacó el pan y el queso, y durante un rato todo fue casi normal. Sentados en los troncos del claro con el sol cayendo sobre la hierba y los pájaros haciendo su ruido de pájaros. Probablemente fue un jabalí, dijo Valeria. O un oso. Hay osos en la sierra. Los osos no desinflan ruedas. A lo mejor pisó las válvulas. Marcos la dejó hablar. No porque la creyera, sino porque necesitaba escucharla. La voz de Valeria tenía ese efecto sobre él. Ordenaba el mundo. Lo hacía razonable aunque no fuera razonable. Esa tarde exploraron los alrededores en busca de señal para el teléfono. No encontraron nada. El bosque era más denso de lo que parecía desde el claro, y en 2 horas de caminata no encontraron ni una casa, ni una carretera, ni un sendero marcado. Cuando volvieron al campamento el sol ya caía, y el frío llegaba desde el norte como una advertencia. Montaron una segunda fogata, más grande que la de la noche anterior. Instintivamente, sin decirlo, los dos sabían que el fuego era importante. La segunda noche llegó. Esta vez no esperaron dentro de la tienda. Se quedaron junto al fuego, tapados con las mantas del saco, hombro con hombro, mirando el perímetro del claro. Marcos tenía el hacha pequeña que habían traído para cortar leña. Valeria tenía el cuchillo de cocina. Ambos sabían que probablemente no servirían de nada, pero tenerlos en la mano era mejor que no tenerlos. La primera criatura apareció a la 1:16. No entró al claro. Se quedó en el borde, donde los pinos comenzaban y la luz del fuego alcanzaba apenas a iluminar las primeras filas de troncos. Marcos la vio primero. Una silueta alta, demasiado alta, con una geometría que no encajaba en ninguna categoría conocida. No era humana aunque tenía algo de humano. No era animal aunque tenía algo de animal. Era como si alguien hubiera intentado construir un ser a partir de descripciones imprecisas. Sin ver nunca el original, medía casi 3 metros. Las extremidades eran demasiado largas en relación al torso y se doblaban en ángulos que sugerían articulaciones adicionales, invisibles bajo una piel que no reflejaba la luz del fuego, sino que la absorbía. La cabeza era ancha y baja, sin cuello aparente, y donde deberían haber estado los ojos, había 2 zonas más oscuras que el resto, como agujeros en el tejido del aire. Valeria le apretó el brazo con una fuerza que le dejaría morado días después. Marcos no se movió. No habló. Recordó de algún lugar, de alguna película o libro o memoria ancestral, que no sabía de dónde venía, que los predadores reaccionan al movimiento. La criatura los observó durante 4 minutos. Luego se volvió y desapareció entre los árboles con un movimiento fluido que era lo más perturbador de todo, porque algo de ese tamaño no debería moverse así. Debería hacer ruido, debería romper ramas. Solo se deslizó hacia la oscuridad como si la oscuridad fuera su idioma nativo. Vino una segunda, más pequeña, más rápida, que se movía en el borde del claro de norte a sur y de vuelta, sin detenerse, con una energía nerviosa que recordaba a ciertos insectos. Valeria la escuchó antes de verla. Un sonido suave, casi musical, como huesos frotándose contra huesos. Luego vino una tercera, y esta fue diferente. Esta entró al claro. Se detuvo al borde de la luz del fuego, a quizás 8 metros de donde estaban sentados. Era la más parecida a algo humano, aunque solo en proporciones superficiales. Caminaba erguida. Tenía 2 brazos, 2 piernas,
Pero la piel era el problema. Translúcida en ciertos puntos, como si los tejidos bajo ella hubieran sido colocados en el orden equivocado. Y el olor, un olor mineral, frío, como piedras húmedas en un sótano que nunca ha visto la luz. «No la mires directamente», susurró Marcos, sin saber de dónde venía esa instrucción. Solo sabía que era correcta. Miraron el fuego. Durante 7 minutos eternos, sintieron su presencia en el claro, ese peso de ser observados por algo que no tiene nombre. Luego el olor desapareció, y cuando levantaron la vista, el claro estaba vacío. Alimentaron el fuego hasta el amanecer sin cerrar los ojos ni una vez. Al alba, Marcos tomó una decisión. No podían quedarse otra noche. Irían a pie. Con lo puesto y una mochila cada uno, seguirían el arroyo hacia el sur, que en los bosques de la sierra siempre llevaba a terreno habitado. Calculó que en 4 o 5 horas de marcha encontrarían una carretera. ¿Y el coche?, dijo Valeria. «El coche se queda». Ella lo miró durante un segundo y asintió. Era la primera vez en 4 años que no discutía una decisión de Marcos sin al menos ofrecer una alternativa. Caminaron durante 6 horas sin encontrar nada. El arroyo los llevó más al este de lo previsto, y el terreno se volvió progresivamente más irregular, con barrancos que obligaban a rodeos y zonas de maleza tan cerrada que avanzaban a menos de 1 kilómetro por hora. Al mediodía estaban agotados y no habían encontrado ni una señal de civilización. Lo que sí encontraron, poco antes de la 1 de la tarde, fue el segundo campamento. Era reciente, una tienda de campaña de 2 plazas, verde, montada entre 2 pinos junto a una zona plana. Junto a ella los restos de una hoguera aún con brasas, 2 mochilas, comida a medio preparar, 2 pares de botas fuera de la tienda. Nadie dentro, nadie alrededor. Marcos abrió la tienda. Las bolsas de dormir estaban abiertas. Un libro boca abajo en el suelo. Una linterna encendida aunque era pleno día. Todo indicaba que las personas que habían dormido aquí se habían ido de forma apresurada o habían sido sacadas de forma apresurada en medio de la noche. «Nos llevamos las mochilas», dijo Marcos. «Puede que tengan un mapa, o comida, o...» «Marcos», lo interrumpió Valeria. Señalaba el suelo alrededor de la tienda. Las mismas marcas que habían visto alrededor de su propio campamento. Indentaciones profundas, largas, irregulares, muchas más que las que habían encontrado ellos. El suelo alrededor de esa tienda estaba cubierto de ellas, como si algo hubiera estado caminando en círculos durante horas. Se llevaron una de las mochilas, que contenía comida, agua y un mapa de la zona. El mapa indicaba que a 7 kilómetros al suroeste había una aldea. 7 kilómetros. Con suerte 2 horas. Retomaron la marcha. El bosque comenzó a cambiar alrededor de las 4 de la tarde. No de forma abrupta, sino gradualmente, de la manera en que cambian las cosas que no quieren que notes el cambio. Los pinos se volvieron más juntos. La luz que llegaba desde arriba fue reduciéndose hasta convertirse en una penumbra verdosa y fría. El suelo dejó de crujir bajo sus pies, como si la capa de hojas secas hubiera desaparecido y en su lugar hubiera algo más blando, más silencioso, y los sonidos empezaron antes de que oscureciera. Todavía había luz, una luz grisácea de tarde nublada, cuando Marcos escuchó el primer sonido detrás de ellos, el roce de huesos que ya conocía. Valeria también lo escuchó y aceleró el paso sin decir nada. «No corras», dijo Marcos. «No corras todavía. Encontraron la cabaña por puro azar, o por lo que en ese momento les pareció azar, pero que Marcos más tarde, sentado en la comisaría de Garúa envuelto en una manta térmica, no sabría cómo nombrar, estaba a 100 metros del sendero, semioculta entre los pinos, una construcción pequeña de piedra con el tejado de madera en mal estado, pero las paredes intactas, y la puerta cerrada con una tranca de madera que se dio cuando Marcos la golpeó. Entraron. Cerraron la puerta. En la oscuridad interior, Marcos encendió la linterna del mapa. Una sola habitación, vacía salvo por una mesa rota y los restos de una estufa de leña en una esquina, sin ventanas en 2 de las paredes.
Las otras dos tenían ventanas pequeñas, de postigos de madera que cerraban por dentro. Cerraron los postigos. Trabaron la puerta con la mesa. Se sentaron en el suelo espalda contra espalda en el centro de la habitación, en la oscuridad, y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. A las 8 de la noche, cuando la oscuridad era ya total, los escucharon llegar. No una criatura, varias. Marcos contó los sonidos intentando separar unos de otros. Al menos 4 fuentes distintas, moviéndose alrededor de la cabaña con esa cadencia deliberada y paciente que ya reconocía. Como si supieran que no había prisa. Como si supieran que podían esperar, algo tocó la puerta. No un golpe. Un contacto suave, casi delicado como una exploración. Un dedo largo recorriendo el marco de la madera de arriba a abajo, buscando el punto exacto donde cedería. Luego lo mismo en el postigo de la ventana norte. Valeria tenía la mano de Marcos en la suya y la apretaba cada vez que un sonido llegaba demasiado cerca. No hablaron. El lenguaje habría ocupado espacio que necesitaban para escuchar. A las 11:30, algo pesado se posó sobre el tejado. Las vigas crujieron. Polvo y pequeños fragmentos de madera cayeron sobre ellos en la oscuridad. Marcos apuntó la linterna hacia arriba sin encenderla todavía. El peso se desplazó lentamente de un lado al otro, como si buscara el punto más débil de la estructura. Una de las vigas del tejado emitió un crujido largo y grave. «Si el tejado cede, corremos», susurró Marcos. «Derecho al sur, sin parar, sin mirar atrás. Juntos», respondió Valeria. «Juntos». El peso sobre el tejado se quedó quieto durante 1 hora. Luego, sin previo aviso, desapareció. Los sonidos alrededor de la cabaña fueron disminuyendo a lo largo de la madrugada, hasta que a las 3:42 el silencio volvió. Ese silencio absoluto del bosque que ya no les parecía paz sino expectativa. «Ahora», dijo Marcos. Salieron por la puerta a la oscuridad del bosque con las linternas encendidas, apuntando hacia adelante. El mapa decía sur. Marcos tenía la brújula de la mochila encontrada y corrieron, o algo entre correr y trepar, esquivando raíces y ramas bajas con esa clase de energía que solo existe cuando el miedo convierte la adrenalina en combustible puro. Durante los primeros 10 minutos no escucharon nada detrás de ellos. Luego empezaron los sonidos. No a lo lejos, cerca, a ambos lados, moviéndose a su misma velocidad, manteniéndose en la periferia de la luz de las linternas, pero sin quedarse atrás. Como si los estuvieran acompañando, como si los estuvieran guiando. «No pares», gritó Marcos, y su voz en el bosque nocturno sonó pequeña y expuesta de una manera que nunca había sentido antes. Corrieron durante 20 minutos. El terreno empezó a abrirse. Los pinos se espaciaron. La oscuridad entre los árboles se volvió menos densa. Marcos vio la línea de la carretera entre los últimos pinos como si fuera una alucinación. El asfalto gris reflejando la débil luz de la luna. La señal de tráfico verde al fondo. «Ahí, ahí», gritó Valeria. Corrieron hacia la luz. Lo que pasó entonces, Marcos no pudo explicarlo con precisión a los policías que tomaron su declaración 3 horas después. Estaban a quizás 30 metros del borde del bosque cuando Valeria tropezó. «Una raíz», dijo él. Algo en el suelo que no estaba antes. Ella cayó y soltó su linterna, y en el segundo en que ambos se detuvieron, en ese segundo que duró menos que un latido, el bosque hizo algo que el bosque no debería poder hacer. Se cerró. No físicamente. Los árboles no se movieron, pero el espacio entre ellos y la carretera cambió, como si la distancia hubiera doblado de golpe, como si el bosque hubiera tomado un paso hacia adelante mientras ellos miraban hacia atrás. Y algo salió de la oscuridad lateral. Marcos no lo vio, lo escuchó, el sonido de huesos, amplificado, cercano, y luego el grito de Valeria. Un grito corto, interrumpido, que fue la última cosa que escuchó de ella antes de que su mano desapareciera de la suya. Corrió. Lo odiará el resto de su vida, pero corrió. Llegó a la carretera con los pulmones a punto de estallar y se giró y miró hacia el bosque. El bosque estaba quieto, oscuro, completamente ordinario. Valeria no estaba,
La búsqueda duró 11 días. 34 efectivos de rescate de montaña, 2 unidades caninas, 3 helicópteros con cámaras térmicas. Recorrieron el bosque de Garúa en cuadrículas, palmo a palmo, durante 1 semana y media. No encontraron a Valeria. No encontraron rastro de las criaturas. No encontraron nada que corroborara la declaración de Marcos, salvo las marcas en el suelo alrededor de la cabaña de piedra, que los técnicos forenses catalogaron como huellas no identificables y archivaron sin más. Lo que sí encontraron, en el segundo día de búsqueda, fueron los restos del campamento de las otras 2 personas desaparecidas. El nombre de esa pareja nunca se hizo público. Marcos lo supo por un policía que fue más generoso que sus superiores. Llevaban desaparecidos 2 semanas más que Valeria. Nadie los había buscado porque nadie sabía que habían ido al bosque de Garúa. Lo habían decidido en el último momento, como una aventura espontánea. Como todas las aventuras de Valeria, Marcos tardó 6 meses en volver a dormir de forma continua. El psiquiatra le recetó pastillas y le recomendó no hablar con periodistas ni con investigadores de fenómenos paranormales, que lo buscaron en cuanto la historia filtró a los medios locales. Siguió el primer consejo. El segundo lo siguió durante un tiempo. Lo que no pudo seguir fue vivir en el apartamento que había compartido con Valeria. Cada objeto era un mapa de ella. Sus libros, sus plantas, su chaqueta en el perchero que él no fue capaz de mover durante 4 meses. Se fue a otro barrio, a otro piso, y trató de construir una vida que no tuviera la forma de lo que había perdido. Hay una cosa que Marcos no contó en la declaración oficial, una cosa pequeña que guardó para sí mismo, no por miedo a no ser creído, sino porque era demasiado suya para compartirla. La noche después de llegar a la carretera, mientras esperaba a la Guardia Civil en el arcén, oyó algo, un sonido que venía del bosque. No el sonido de huesos, no los pasos lentos y deliberados, otro sonido, la voz de Valeria, solo su nombre, solo eso, pronunciado con la cadencia exacta de ella, con el acento exacto, con el tono que usaba cuando lo llamaba desde otra habitación para decirle que la cena estaba lista o que había encontrado algo interesante en el libro que estaba leyendo. Su voz perfecta, intacta, saliendo de la oscuridad del bosque, y Marcos, que era un hombre de rutinas y presiones y decisiones racionales, que llevaba toda la noche corriendo y que había perdido a la persona que más quería en el mundo. Tuvo que usar toda la fuerza que le quedaba para no girar, para no caminar hacia aquella voz, para no entrar de nuevo entre los árboles, porque sabía, con esa certeza que no necesita explicación, que si lo hacía la voz no volvería a sonar como Valeria, que lo que estaba dentro del bosque había aprendido su nombre, había aprendido su voz, y estaba esperando, con toda la paciencia del mundo, a que él diera un solo paso en la dirección equivocada. El bosque de Garúa lleva siglos en silencio, no porque no haya nada dentro, sino porque lo que hay dentro ya tiene lo que necesita y puede esperar por el resto.